Y seguimos recorriendo los diferentes lugares de nuestra ciudad en estas entrevistas que proponemos a través de Canal 11. Y lo fantástico de esta posibilidad de llegar a todos los hogares con diferentes iniciativas y con distintas actividades. Hoy tenemos que agradecer a Monseñor Arturo Fajardo, es obispo de la diócesis de Salto, que nos está visitando y nos permite realizar esta nota ni más ni menos que en el templo parroquial. Monseñor, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, un saludo a todos los televidentes, una alegría recibirlo, poderme comunicar con ustedes, una alegría también conocer un poco más esta comunidad tan linda y bueno, tan progresista y con tanta historia, también en el sentido de que la comunidad católica ha estado presente desde el origen acá en Fray Bento, así que para mí es una alegría y gracias por la oportunidad de comunicarme con la teleaudiencia. Obispo, ¿oriundo de dónde es? Yo soy de Aiguá, en el norte del departamento de Maldonado. Siempre digo que si alguno vio la película El viaje hacia el mar, que estaba Juseca y otros, me acuerdo de Juseca en especial, esa película, parte de ella fue filmada en mi pueblo de origen. Allí es dentro de las sierras de Maldonado, Rocha, Minas, ahí a 50 kilómetros de Minas, un pequeño pueblo donde bueno, nací, me crié y bueno, viví mis primeros años ahí con mi familia. ¿Y cómo es su vinculación con la iglesia? Bueno, desde pequeño, ¿no? Mi madre era catequista, la parroquia en los pueblos tiene un lugar muy especial también, ¿no? Después fui párroco en otros lugares y también la parroquia siempre está muy vinculada a la vida social, a la vida de la comunidad. Y bueno, allí me vinculé en el principio con la catequesis, con los grupos de jóvenes, con las distintas actividades de la parroquia, sin ser especialmente piadoso, la verdad, nunca se me hubiera ocurrido que iba a ser sacerdote, así que fue una decisión que me costó mucho, madurada en el tiempo, y que bueno, que cuando lo decidí no lo hice sin que me costara esa decisión. Mi madre y mi padre tenían una vinculación eclesial, mis hermanos también, pero la parroquia estaba muy integrada en la sociedad, así que también era una posibilidad que al principio no la veía, pero que después fuimos discerniendo que era lo que el Señor me llamaba, ¿no? ¿Y cómo fue su proceso de formación? Pues yo hice el liceo militar, hice algunos años de escuela militar al principio, después salí, terminé los preparatorios de Derecho que le decían en aquella época, creo que los planes de estudio han ido cambiando. Y bueno, luego ingresé en el seminario mayor, interdiocesano, que ya tiene muchísimos años, ¿no? Ya ahí sabía que era su vocación, ¿no? Sí, yo después que ingresé al seminario, dudé mucho antes de entrar. Pero después que entré, la verdad que nunca dudé de que Dios quería que eso fuera mi vida, ¿no? Así que ingresé en el año 1981 en el seminario mayor. A los poquitos días fue el famoso atentado contra el Papa Juan Pablo II. Mi vida fue muy marcada por la figura de San Juan Pablo II, ¿no? Porque su estilo, su forma, aquel que había estado en la resistencia contra los nazis, que había estado en la resistencia y en la defensa de Polonia, que era actor, que era jugador de fútbol, que era un hombre tan vital y que bueno, llegó como sucesor de Pedro con 58 años, creo que marcó una generación, entre ellos la mía, ¿no? Y después, bueno, la providencia quiso que fuera él que me ordenara el sacerdote cuando vino en el año 88, allí en Florida, ¿no? Así que, bueno, uno ingresa al seminario y son 7 años de formación, son 3 años, un año introductorio, propedéutico, 2 años de filosofía y 4 de teología. Así que, bueno, me ordené sacerdote para la diócesis de Minas y, bueno, trabajé muchos años allá en Minas, después en José Pedro Varela, también pasé varios periodos de formador de los futuros sacerdotes en el seminario. Y ahora llega a la diócesis de Salto, ¿no? Que regentea toda la zona litoral. Claro, yo fui obispo 13 años de San José de Mayo, que es San José Flores, así que fue mi primera experiencia. Me hicieron obispo relativamente joven, tenía 46 años entonces, y bueno, fue mi aprendizaje, digamos.
la verdad que no estaba, yo estaba terminando como rector del seminario mayor, donde se forman los futuros sacerdotes, cuando el Papa Benedicto me nombra para la diócesis de San José. Tuve 13 años y yo pensé que iba a estar el resto de mi vida ahí, honestamente. Bueno, el fallecimiento del sucesor de Galimberti, que fue Monseñor Fernando Gil, hizo que quedaba vacante la diócesis de Salto y me pidieron que yo asumiera como obispo de Salto, bueno, que es una diócesis muy grande, todo el litoral uruguayo, ¿no? Y que arranca en Artigas, si no me equivoco, ¿no? Sí, con unas dimensiones muy grandes y con realidades culturales muy diversas, ¿no? Porque no tiene nada que ver la cultura de la caña de azúcar en Bella Unión o el estilo de vida de la frontera de Artigas con lo que significa Fraivento, o la cultura de Chacras de Salto, o la cultura universitaria de estas ciudades, ¿no? Entonces, también hay que vivir arriba de la camioneta, ¿no? Uno vive recorriendo. Tuve hace 2 semanas recorriendo todo lo que es el Uruguay profundo, que es Colonia La Valleja, en el interior de Salto y parte del interior de Artigas, que son zonas que están muy aisladas y que realmente es otro Uruguay que yo no conocía, por lo menos del sur, ¿no? Bien, y con realidades diversas, como usted decía. Muy diversas. Porque tal vez, y sin tal vez, las preocupaciones del habitante del norte no son las mismas del habitante de esta zona del litoral, ¿no? Sin duda. Yo también soy del interior y en ese sentido creo que una de las grandes dificultades del país es el macrocefalismo, ¿no? Uruguay se hizo siempre mirando hacia Montevideo. Aquella canción de Pablo Estramín, Morir en la capital, lo expresa de alguna manera, ¿no? Creo que de alguna manera ha avanzado la descentralización, pero no lo suficiente. También las nuevas tecnologías han acercado la comunicación, han acercado la educación a muchos lugares impensados. Con motivo de la pandemia, por ejemplo, era muy interesante podernos comunicar con Zoom, con zonas como decía, de Colonia La Valleja, de Artigas, de Fraivento. Hubo algunos encuentros muy interesantes con más de 50 personas sin tener que viajar a un centro, ¿no? Eso creo que ha permitido. Pero bueno, sí, yo creo que a medida que nos alejamos de Montevideo también hay menos servicios y hay menos oportunidades. Entonces creo que también en ese sentido hay todo un desafío de los gobiernos, de políticas de Estado, en el sentido de acercar los servicios al interior profundo de la patria, ¿no? Monseñor Arturo Fajardo, ¿cuál es el rol de la Iglesia? Bueno, sin duda que lo primero es el anuncio del Evangelio, ¿no? Y el anuncio del Evangelio, una cultura plural, una cultura secularizada como la nuestra, tiene grandes desafíos, pero bueno, es hacer presente la persona, la vida de Jesús, que yo siempre digo, lo decía el Papa Benedicto muy lindo en una encíclica de él, que no se comienza a ser cristiano por una gran idea o por meramente un comportamiento moral. Muchas veces se piensa que ser cristiano es simplemente ser bueno, ¿no? Hay muchas personas buenas que no son cristianas. Yo creo que bueno, el cristianismo es un acontecimiento de vida, el encuentro con Jesucristo que nos abre un nuevo horizonte, que creemos los cristianos que responde a las grandes preguntas sobre el sentido de la vida, el sentido del dolor, sobre la muerte. Nosotros decimos, lo decía Atahualpa Yupanqui muy lindo, ¿no? Que el hombre es una misteriosa caja de resonancia. Ese misterio que llevamos dentro los cristianos creemos que se esclarece a la luz del misterio de Cristo, ¿no? Y bueno, eso es lo primero. Y después, en ese sentido también, la Iglesia siempre que ha estado ha generado cultura desde el origen. Si uno piensa en las misiones jesuíticas que han estado, ayer lo hablábamos en Gualeguaychú con algunos sacerdotes que pude encontrarme, cómo estas zonas han estado marcadas históricamente por la presencia de la tarea evangelizadora, del encuentro de culturas que significó la presencia de los jesuitas. Y bueno, la Iglesia después también tiene en el campo educativo, en el campo social, en el campo educativo formal y no formal. Yo ya en San José, por ejemplo, gestionaba una cantidad de CAIF, de club de niños, de un tiempo completo. También en Salto y en otros lugares hay una cantidad de servicios a la sociedad que se realizan desde la comunidad cristiana, ¿no? Mire, seguramente usted estará al tanto, pero la iglesia o los templos, el de Fraiventos y el de Gualeguaychú, jugaron un rol preponderante cuando el
tiempo del conflicto entre Uruguay y Argentina por la instalación de la planta de UPM. Sí. Yo recuerdo el padre José Luis Sanchís tratando de negociar con el obispo de Gualeguaychú, ¿no? Luzano en ese momento. Sí, exacto. Sí, yo estaba lejos, pero seguía las noticias y con preocupación, porque además me parecía una cosa totalmente desproporcionada, ¿no? Esa situación que se generó, que duró más de 1 año y medio, creo que fue una cosa así. Ayer cuando fui a saludar al obispo de Gualeguaychú y a conocer el seminario de Gualeguaychú, veía allí donde estuvo el corte, en Arroyo Verde. ¿Cómo? Exacto. Arroyo Verde, sí. Kilómetro 136. Creo que eso fue algo que bueno, que realmente más allá de todas las polémicas que se generaron, fue una decisión que no tenía mucho sentido, ¿no? Bueno, pero fíjese todo lo que ocasionó. Sí, sin duda. Todas las pérdidas, todos los inconvenientes, y todavía quedan vestigios de lo que fue el corte de ruta, ¿no? Sin duda. Todavía hay gente que ha quedado con cierto resentimiento de ambos lados del río Uruguay, de ambas márgenes. Sin duda. Un río que esto seguramente habrá que trabajar y lo va a subsanar el tiempo, ¿no? El tiempo sana las heridas, pero sin duda, como decimos siempre, los ríos no deberían dividir sino unir, ¿no? Y ayer que estaba ahí, que hablábamos con estos sacerdotes, que uno comparte, es la misma cultura, el mar. Yo decía los gurises, ¿no? Por ejemplo, esa palabra que en el sur o en otros lugares no suena, popular. Ellos la usan también, ¿no? En muchas cosas la cultura esta es totalmente compartida, hay una comunión de estilos, de forma, desde el mate hasta el gaucho, hasta una cantidad de costumbres que nos unen y no nos separan. Así que bueno, me parece bueno que busquemos caminos comunes también, porque en la integración de nuestros países, más allá de las dificultades que ha habido, creo que está el futuro. Era el sueño de Artigas, si uno quiere, la Liga Federal, ¿no? Y hubo otro hecho trágico, que usted tiene que recordarlo, lamentablemente, lo que fue la caída del avión DC-9 de Austral, aquí muy cerca, en la zona de Berlín, donde esta iglesia, donde este templo, también con el padre Sanchís en su momento, ocupó un lugar muy importante, recibiendo a los familiares de las víctimas. Eso tenía menos memoria, la verdad. Pero sí, ahora que lo dices, lo recuerdo, sí. Por muchos años se mantuvo la llegada de los familiares de Buenos Aires, llegando a este templo, ¿no? Y buscando consuelo, ¿no? Bueno, sí. Así que bueno, ese también es el rol de la iglesia, sin duda, el consuelo. Sin duda. La esperanza, el consuelo. El Papa habla mucho de la iglesia hospital de campaña, habla mucho de una imagen de comunidad abierta, de comunidad que es capaz de consolar, de animar en frente a las dificultades, ¿no? Y a las pobrezas. Amparo para el desamparo humano, de alguna manera, creo que sería la palabra, ¿no? Monseñor, ¿me cuenta sobre las realidades que hay en el litoral? Es decir, desde Artigas, pasando por Salto, Paysandú, Río Negro. Bueno, yo decía... hay diferentes preocupaciones, ¿no? Sin duda. Bueno, hoy una preocupación importante es la desocupación, es las zonas que ha crecido más el tema de la desocupación, y creo que la diferencia de precios con Argentina han hecho que sobre todo el comercio sufra esta dificultad, ¿no? Y bueno, yo creo que la cultura, la historia está muy marcada por el tipo de producción. Como yo decía, tuve la oportunidad de conocer la planta de Alur, por ejemplo, y todo lo que significa la caña de azúcar, y la producción de la caña de azúcar, y cuánto mueve en Bella Unión, 500 personas que trabajan, lo que es la naranja en Salto, o lo que es acá la zona forestal. Estuve atendiendo unos días la parroquia de Guichón, por ejemplo, y bueno, la producción acá, estas tierras que son tan buenas, ¿no? Más al sur son muy buenas, al norte es el basalto, la oveja, y bueno, yo creo que eso marca también de alguna forma el estilo de vida de los pueblos, la producción, la cultura está marcada por eso. Ahora que estuve visitando la campaña, un Uruguay profundo de Artigas, de Salto, bueno, uno ve todavía
los gauchos, las extensiones amplísimas de campo que para el sur ya no se ve más bien las plantaciones, es una zona mucho más agrícola. Creo que esa es una realidad, ¿no? Y después, bueno, eso que yo decía, cómo avanzar en el tema de la descentralización de servicios, de la salud, eso que yo citaba, de que no tengamos siempre que morir en la capital, si te tienes que operar, si tenés que estudiar, todo en la capital, ¿no? Y creo que en la medida que crezca ese proceso de descentralización, también estas sociedades van a lograr que las familias queden más establecidas en el lugar. Creo que todo el tema de la desocupación de la campaña es también un gran desafío. Yo lo vivía también en San José, que es una zona de producción mucho más intensiva, ¿no? El tambo, la frutilla, la papa, los pequeños productores de queso, eso asentaba a la gente en el lugar, pero hoy eso va desapareciendo, los pequeños tambos, por ejemplo. Yo leía la estadística de cuántos han dejado de producir en pocos años y es altísimo, ¿no? Monseñor Arturo Fajardo, le propongo establecer la primera pausa. A la vuelta de la misma vamos a hablar. Le voy a preguntar si la falta de trabajo trae desesperanza, de qué manera se puede acompañar en ese sentido y sobre todo centrarnos en un año muy particular para la parroquia Nuestra Señora del Pilar. Muy bien, con mucho ya gusto, volvemos. mucho gusto.